Entonces recuerden que por ahora, aunque nosotros estemos metidos en un espacio tridimensional, nosotros no vamos a crear todavía partes tridimensionales, eso lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en el curso. Lo primero es lo fundamental y es aprender a dibujar en un plano. Y en el plano, lo que vimos la clase, no la pasada, sino la antepasada, precisamente fue más o menos cómo funcionan las herramientas, qué podemos utilizar, que existen unas cosas que son restricciones, coordenadas, un montón de cosas. Recuerden que el espacio está dado por tres planos, que son estos que están en lo que llamamos árbol de operación a la izquierda, el XY, el YZ o el ZX. Como por ahora lo que vamos a aprender es a dibujar en un plano, se puede escoger cualquiera de los tres, no importa. ¿Listo? Entonces yo por ejemplo voy a escoger el primero que es el XY, lo tengo que tener seleccionado simplemente con darle un clic y cuando lo tengo seleccionado para entrar al modo de boceto o sketch me voy a todo el menú de la derecha que tenemos acá la hojita como con un lápiz. Es como una hojita de papel que precisamente si me paro sobre ella el nombre de ese comando es Positioned Sketch. Listo. Cuando yo le doy un clic, pues obviamente él va a entrar a ese plano, ya me lo pone derecho. Yo lo que me tengo que imaginar de ese plano es que es como una hoja de papel infinita, que está totalmente plana, encima de la que yo voy a poder dibujar un montón de cosas. Entonces lo primero que vamos a mirar acá es precisamente lo que hablamos ahorita. Ese ejercicio está en unidades de pulgadas. Entonces, ¿por dónde me puedo ir yo a cambiar las unidades en las que va a medir el sistema? Eso lo vamos a hacer en el menú principal de arriba. Hay una pestaña que se llama Tools, que se refiere a herramientas. En Tools, cuando yo despliego esto, hay una opción que es Options, precisamente, opciones. Yo le doy ahí, él me abre esto de acá. Él no necesariamente va a abrir en esta misma porque yo ya tenía esa seleccionada de una sesión anterior. Él puede que les abra directamente desde la que se llama general. Listo. Pero entonces, en todo este árbol que tenemos a la izquierda donde dice Options, General, Display, File-Based Design, Compatibility, Parameters and Measurement, todo eso, ahí es donde uno puede empezar a cambiar cosas dependiendo de lo que esté haciendo. Por ahora, ¿qué vamos a aprender en este momento? A hacer cambio de unidades de medición. Eso se hace acá en general, lo que está desplegado, o sea, si yo le doy acá en el más o en el si está en el más, le doy al más y me despliega esto. La cuarta opción se llama Parameters and Measure. Measure quiere decir medida. Listo. Si uno corre acá esto, puede leerlo completo. Y miren que al yo darle ahí, en las pestañas que aparecen, la segunda se llama Units, que se refiere a unidades. En este momento, la magnitud del length se refiere a distancia o longitud, está en unidad de milímetros, el símbolo es mm. Como lo que yo quiero es que esto me esté midiendo en pulgadas, lo que vamos a hacer es length, teniéndola seleccionada, acá abajito, donde dice milímetro yo puedo desplegar un menú. Y acá me aparecen todas las unidades de longitud con las que yo puedo medir las cosas. Milímetros, metros, centímetros, kilómetros. Y miren inch. Inch quiere decir pulgada. Miren que la unidad se llama IN. Yo simplemente selecciono esa unidad y ya todo lo que yo mida en el software va a estar midiéndose en pulgadas. Cuando ya uno vaya a hacer una que esté en milímetros, es el mismo proceso. En Tools, Options y en Options, Parameters and Measure, Units y seleccionando el Length, simplemente le da acá y vuelve a escoger milímetros. Listo, eso ya depende de la unidad en la que uno vaya a trabajar. En este caso, pues necesitamos las inches, simplemente le doy OK y ya en este momento el software está para trabajar en pulgadas. Vamos entonces a mirar en el dibujo qué es lo que tenemos que hacer. Si yo me devuelvo para el dibujo,
Yo borro todas estas cositas. Lo que nosotros tenemos que hacer es todo lo que está ahí en azul. Lo que está en rojo simplemente son representaciones de coordenadas y longitudes, que es lo que nos va a servir como restricciones para mantener el dibujo con esas medidas y posición que nos muestran ahí. En realidad no hay un orden específico para uno empezar a dibujar eso, yo simplemente me fijo, ese dibujo está compuesto de ¿qué? Lo primero es que yo veo que hay un rectángulo grande que está encerrando todo. Ese rectángulo grande tiene de largo 10 y de alto 7. ¿Listo? Además, el inicio o esta esquina del rectángulo empieza justo en el punto 0, 0. Y ya sabemos que en el software el punto 0, 0 es precisamente el punto inicial donde están estos ejes H y V. Que de igual forma yo también podría simplemente hacerlo en cualquier parte del plano, el rectángulo, y luego darle doble clic a ese punto y decirle que se quede en la posición 0, 0. Vamos ahora a mirarlo de las dos maneras. Entonces, eso podría ser lo primero que yo hago, un rectángulo. Entonces en el software nosotros estamos en modo de boceto y precisamente en la barra de herramientas tenemos a la derecha rectángulo. Yo lo selecciono. Siempre que tengo una herramienta seleccionada, ella va a estar como sombreada en color naranjado. ¿Listo? Entonces lo primero que yo podría hacer si quiero es el cursor del mouse, me voy acercando hasta el centro de a pocos. Y miren que cuando yo llego más o menos al centro, el software automáticamente me posiciona el cursor en ese punto exacto. Si yo hago un clic, yo empiezo a dibujar un rectángulo en cualquier sentido. Pues obviamente como según el dibujo que estamos haciendo, esa punta de ahí debe ser la 0, 0, entonces yo lo voy a abrir hacia este sentido que estamos viendo acá. Y en este momento yo no tengo que asegurar que me quede de las dimensiones que me están pidiendo, simplemente lo hago del tamaño que sea, porque yo ahorita con las restricciones es que le voy a decir que quede de un tamaño determinado. Un clic, dígame. ¿Cómo hace uno para que el cursor, cuando tiene esa herramienta, no le salte de esquina a esquina de cada cuadrado en la cuadrícula? Ya les voy a explicar esa parte, ¿listo? Espérame un segundito. Listo. Bueno. Con respecto a la pregunta que me acaban de hacer, sí, eso puede pasar, ya les voy a mostrar. Cuando uno tiene, por ejemplo, rectángulo, miren que el cursor se me acomoda en cada esquina de la cuadrícula. ¿Listo? Esa opción se quita en esta ventanita que se llama Sketch Tools. Hay una herramienta que es la segunda, que si yo me paro encima se llama Snap to Point. Si está seleccionada, o sea, si en naranjado, pasa eso. Si yo la quito, ya el cursor se mueve libremente por todo el coso. Ahora, si esa Sketch Tools, esa ventanita, no la tienen abierta, les voy a mostrar antes de continuar con el dibujo algo que les mostré en esa primera clase que vimos, y es que uno puede esta barra de herramientas siempre llevarla a los iconos que tenemos por defecto. ¿Cómo hacemos eso? En esa barra de herramientas, en cualquier parte, simplemente doy clic derecho, el cursor está sobre la barra de herramientas de la derecha, y la penúltima opción se llama Customize. Entonces, si yo le doy en Customize, le doy en Toolbars, y en Toolbars le voy a dar a Restore Position. Cuando le doy OK, él me devuelve todo a su estado original. Me saca hasta estas, por ejemplo, esta ventanita no la vamos a utilizar por ahora, yo la puedo cerrar. Pero miren que eso me saca, esa ventanita del Sketch Tools, para la pregunta que nos hicieron, es simplemente deseleccionar esta opción que se llama Snap Point. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo mi rectángulo dibujado. Y yo en este momento estoy
yo lo hice desde el punto 0, 0 con el cursor. Ahora, otra opción que pude haber tenido es, voy a borrar en este momento mi rectángulo. ¿Listo? Voy a volver a seleccionar rectángulo, es hacerlo en cualquier parte. Por ejemplo, por acá. ¿Cómo hago yo para que el software cumpla que esta esquinita, que es un punto, ahí tengo el punto seleccionado, esté totalmente en el origen del sistema coordenado? A ese punto, cuando aparece la manito, como tocando el punto, le doy doble clic. Y acá él me dice que de manera cartesiana le ponga un par de coordenadas. Ya sabemos que ese punto es la coordenada 0, 0. Le doy OK y miren que él me acomodó ese punto específico en el origen. ¿Listo? Acá. Pero como la otra línea que estaba arriba simplemente no tenía ninguna restricción, ella se quedó como estaba, esta línea de acá. Pero pues yo ya simplemente con el mouse puedo coger esa línea y manteniendo el mouse lo puedo mover. Pero miren que el problema de eso es que yo también por accidente puedo mover el punto que debe tener coordenadas 0, 0. Entonces a medida que uno va trabajando se va dando cuenta que si uno no va cumpliendo ciertas restricciones se le puede ir entre comillas deformando el dibujo, pero todo eso uno lo puede solucionar a medida que va trabajando. ¿Cuál sería la opción más correcta para mantener ese punto fijo y que no se vaya a mover de ahí? Entonces lo primero es, ese punto, de nuevo, doble clic y le va a decir que debe quedarse en el 0, 0. Ahí está. Todavía yo simplemente le dije que se posicionara ahí, pero no está restringido a quedarse ahí. Entonces yo lo que puedo hacer es seleccionar ese punto con un solo clic, que es el que está en toda esa esquinita, y manteniéndolo seleccionado yo me puedo ir para esta, esperen un segundo, y manteniéndolo seleccionado simplemente le podría dar una restricción, por ejemplo, de longitud con respecto al otro lado o simplemente con la altura. Listo. Pero eso no lo vamos a hacer con respecto a los puntos por ahora. Lo que vamos a hacer es dar las restricciones de longitud con respecto a las líneas. Ya me voy a explicar mejor. Entonces miren que para hacer varias cosas hay dos, dígame. Profe, perdón, una pregunta. Cuando las líneas salen en verde, ¿es que tienen una restricción ya aplicada? Las líneas en verde quiere decir que ya están las restricciones aplicadas de tal manera que ya eso está totalmente definido, o sea, ya no hay forma de moverlo para ninguna parte y que está bien definido, o sea, que no hay ningún conflicto entre las restricciones. Ok, profe, gracias. Con gusto. Entonces miren que hay varias formas para llegar como a lo mismo, posicionar un punto en alguna parte. Personalmente la más fácil es la que les mostré de primero. El rectángulo, con el cursor me paro acá, me aseguro que quede como en todo el origen y abro el rectángulo. ¿Listo? Ahora, nosotros normalmente el dibujo, si está muy pequeño, muy grande, vamos a tener que hacer cosas como mover el dibujo o hacerle zoom. O cuando ya estemos viendo, esto es más que todo cuando estemos haciendo objetos tridimensionales, rotar el dibujo de alguna manera. ¿Listo? ¿Cómo se pueden utilizar esas tres cosas fundamentales? Traslación, o sea, simplemente mover el dibujo en cualquier dirección. Zoom o rotación. El primero, traslación, o sea, mover el dibujo libremente. Los mouse, primero que todo, lo mejor es trabajar con un mouse normal, o sea, aparte del pad, porque si tenemos un portátil y trabajamos con el mousepad que trae el portátil, es muy complicado poder utilizar los comandos. ¿Listo? Es muy diferente. Entonces, primera recomendación, tener un mouse que sea pues un USB cualquiera aparte del mousepad.
Los mouse normalmente tienen 3 botones, a menos que sean esos mouse que tienen como 20, pero eso no nos importa por ahora. Simplemente un mouse de 3 botones que son clic izquierdo, clic derecho y la ruedita, que es el scroll. La ruedita también es un botón. Listo, yo la ruedita, aparte de que puedo hacer scroll, puedo presionarla. Si yo la ruedita, el clic del scroll, lo mantengo presionado, miren que el icono me cambia como a una crucecita. Y mientras mantengo el scroll presionado, puedo mover el mouse libremente. Eso lo que hace es como mover el dibujo que yo tengo. ¿Listo? El zoom. El zoom se hace manteniendo el scroll presionado también. Entonces yo mantengo el scroll presionado. Y si aprieto una sola vez el clic derecho, mientras mantengo el scroll presionado, si me muevo hacia arriba y hacia abajo, lo que hago es zoom. ¿Listo? Entonces, repito, mantengo el scroll, que es la ruedita presionada, aprieto una sola vez el clic derecho, y eso, al moverme hacia arriba y hacia abajo, ya puedo hacer zoom en el dibujo. Ese es el segundo comando importante. La rotación. Para la rotación, parecido. Mantengo el scroll, que es la ruedita, presionado. Y el clic derecho lo aprieto, pero lo dejo también presionado al mismo tiempo. ¿Listo? O sea, no lo aprieto una sola vez para hacer zoom, sino que lo dejo también presionado. Y mientras tengo esos dos botones presionados, puedo rotar libremente mi dibujo. ¿Listo? Ahora, cuando uno lo rota tanto que ya le queda torcido, en el menú de arriba, donde está el de nuevo, la impresora, el cortar, copiar, pegar, todo eso, hay uno que se llama Fit All In, que es como un rectángulo amarillito con unas flechitas hacia arriba y hacia abajo. Yo puedo presionar ese para que él como me lo ponga en un tamaño centrado. Y lo segundo que puedo presionar es, más hacia la derecha, hay un icono que se llama Normal View. Y ese Normal View, el icono es como un rectángulo que se ve como medio tridimensional con una flecha hacia arriba, una vista normal. Si yo aprieto ese, él me va a posicionar el plano de nuevo en una posición totalmente recta desde nuestro punto de vista de observador. ¿Listo? Pequeño recuento simplemente para que se nos vaya quedando, porque son herramientas que vamos a estar utilizando prácticamente todo el semestre. Lo primero que puedo hacer es simplemente mover esto libremente, como con el scroll manteniéndolo hundido. Si mantengo el scroll hundido y hundo una sola vez el clic derecho, hago zoom. Y si mantengo el scroll hundido y mantengo al mismo tiempo después el clic derecho hundido, puedo rotar. Después de haberlo movido mucho nuestro dibujo para llevarlo a una posición original que sea vista de frente, le puedo dar en el icono de arriba que se llama Fit All In y en Normal View. Y eso lo vuelve a una posición normal. ¿Listo? Son comanditos que vamos a utilizar mucho y se nos van a ir quedando porque los vamos a utilizar tanto que ya uno se los aprende y es muy sencillo. Entonces vamos a continuar ahora sí con la actividad. Lo primero es, ya tenemos un rectángulo dibujado. Según la práctica, ese rectángulo tiene como largo 10 pulgadas y como alto 7 pulgadas. Entonces vamos a restringir eso de una vez. La restricción de longitud en nuestra barra de herramientas de la derecha es el icono que se llama Constraint, que simplemente es un rectángulo como con dos longitudes medidas, largo y ancho. Si yo le doy a esa, un solo clic, miren que ahí se puso como de color naranja, se sombreó de color naranja. O sea que yo en este momento estoy en modo para asignar longitudes. ¿Cómo le asigno una longitud a la línea de arriba? Simplemente la selecciono mientras tengo esa opción seleccionada. Y él saca una longitud. Como ustedes recuerdan, ahorita yo dije, hagamos el rectángulo de cualquier tamaño. Al yo hacerlo al azar, me quedó que de largo es de 5.823 exactamente. Entonces no importa, simplemente
yo di clic para que saliera la longitud, esa longitud yo la puedo posicionar acá en el dibujo en cualquier parte, porque lo que estamos haciendo es para asignarle la restricción. En realidad no importa dónde quede el valor de esa restricción. Lo puedo poner por acá arriba, por ejemplo. Él pone ese valor y al yo darle doble clic a ese valor, ahí sí se lo puedo cambiar por el que yo necesito, que si volvemos a mirar es 10. Simplemente le doy 10, le doy en OK y él automáticamente hace el cambio para que esa longitud cumpla que sean 10. Ahora, la altura. Si yo le doy acá en Constraint otra vez, le doy acá a la altura, él me saca la que había quedado cuando yo lo hice en principio, le doy un clic, la posiciono en cualquier parte y al darle doble clic le doy el valor a asignar, que según vemos acá es 7. Entonces el valor es 7. Ok. Miren que ahí se me salió como de la pantalla, entonces ahí es donde empieza a cumplir su función los diferentes comandos que vimos ahorita. Yo simplemente muevo esto de manera que lo pueda ver. Listo. Profe, ¿cuál era el valor de la de arriba? 10. 10. Gracias. ¿Listo? Bueno. Ahora, vamos entonces, ya tenemos eso fijo, eso ya no se va a mover de ahí en este momento. Una pregunta. Dígame. Digamos que esas condiciones también no se pueden aplicar, digamos, sin usar esa herramienta, sino simplemente dándole, digamos, el doble clic a la línea y ahí aparecen como dos opciones. Y en esas opciones como que también da como una altura y una medida. Sí, pero entonces No sé te si- voy a mostrar. Voy a borrar esta, por ejemplo, la de arriba. Si yo hago eso, doble clic, acá me aparece H y V. ¿Listo? Sí, es como lo mismo. El problema es que esto es la definición de la línea, como dónde debe aparecer en nuestro plano, pero no la restringe. Entonces yo le puedo poner esos valores acá, ponerle que de longitud es 10, pero como no hay una restricción como tal, igual la podría mover, y al moverla por alguna otra razón se me va a dañar en el dibujo. ¿Es claro eso? Ah, sí, profe. ¿Listo? Gracias. Entonces, como restricción, para yo asegurarme que esa línea nunca vaya a dejar de medir 10, porque pues en el dibujo que estamos haciendo no lo exige, yo debo darles con restricción a la línea y ponerle el 10. Listo. Entonces ese rectángulo, miren que apareció totalmente en verde. Eso quiere decir que ese rectángulo está totalmente definido, o sea, está bien definido. Listo. No siempre es necesario que quede todo en verde para que funcione, pero si uno lo deja todo en verde, ya es fijo que eso no se le va a dañar de alguna u otra manera. Primera cosa. Ahora, vamos a mirar el resto del dibujo. Entonces yo lo único que tengo hasta ahora es el rectángulo que recubre esto con las dos medidas, 10 y 7. Pero eso por dentro tiene otras figuras o otro dibujo, otras formas. Miren toda esta forma que vemos acá, la que estoy resaltando. Que pues entre comillas por ahora es una figura sencilla porque son puras líneas rectas, sino que tienen dimensiones, tienen unos ángulos por acá, un montón de cosas, eso es lo que vamos a ir haciendo. Uno en principio, uno tiende a tratar de una vez poner una línea y ponerle la medida, poner otra línea y ponerle la medida. Esa forma de trabajar no es que esté mal, pero digamos que la forma que yo más recomiendo es, por ahora yo no me voy a fijar en todas las medidas que están ahí. Simplemente voy a dibujar toda esta forma sin importar de qué tamaño me quede. Y ya teniendo la forma, es que sí empiezo a asignarle las restricciones de longitud. ¿Listo? Repito, no es que tenga que ser así, simplemente es una recomendación. Así me parece a mí más fácil trabajar esto. Ya si de pronto a ustedes les parece más fácil dibujar una línea y ponerle de una vez la restricción y luego dibujar la otra y ponerle de una vez la restricción, tampoco está mal. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sé yo desde dónde se posiciona este dibujo o esta línea? Vamos a mirar varias cosas acá. Primero,
a ir borrando todas estas cositas. Como nosotros podemos ver, ese dibujo interno, la única información que yo tengo son longitudes y que hay dos coordenadas de dos puntos específicos. Este puntico de acá está en la coordenada 1,1 y este puntico de acá está en la coordenada 2,2. Miren que esta línea, la que une esos dos puntos, no tiene ninguna longitud ni ningún ángulo. ¿Por qué? En estos tipos de ejemplos hay datos que no son necesarios darlos y nos vamos a encontrar con muchos ejemplos que están diseñados de esa manera. Obviamente uno no siempre va a tener muy claro todo y pues como les digo, cada vez que tengan una duda de ese tipo me pueden preguntar tranquilamente. Pero acá la longitud de esa línea que yo tengo remarcada o el ángulo no es necesario. ¿Por qué? Pues simplemente porque esta punta es una coordenada y esta punta es otra. Simplemente esos dos puntos, cuando yo ya los tenga posicionados en esas coordenadas, los uno con una línea recta y se acabó. Listo. Ahora, esta línea que está por acá tampoco tiene ni ángulo ni longitud como tal de ella. Y el punto final de ella, o sea este, tampoco tiene una coordenada que esté indicada. O sea, si yo tengo este punto posicionado, el de 1,1, no es recomendable todavía irnos por esta línea poniendo restricciones. ¿Por qué? Porque yo de esa línea no conozco nada. Entonces lo que yo puedo hacer acá es posicionar estos dos puntos, unirlos con una línea y ahí sí empezar a dibujar todos estos de acá, todo el resto de las líneas. Entonces vamos a hacer como primera cosa eso. Voy a posicionar esos dos puntos, el punto 1.1 y 2.2. Recuerden que en la barra de herramientas de la derecha hay rectángulos, círculos, curvas, elipses, líneas rectas, líneas de eje y debajo de la línea de eje hay uno que se llama point, que simplemente es un punto. Entonces lo voy a seleccionar y lo voy a poner dentro del dibujo, dentro de lo que estamos haciendo en cualquier parte. El punto, el software lo representa como con una pequeña cruz. ¿Listo? Recuerden que son dos puntos los que vamos a poner. Entonces vengo y selecciono otra vez la herramienta de punto y le doy de nuevo clic por acá en cualquier parte. Todavía no están bien posicionados, nada. Otra cosa que vamos a aprender acá antes de empezar a hacer el dibujo es lo siguiente. Yo cuando estoy haciendo dibujos, a mí lo que me interesa en realidad que me quede como el dibujo es lo que llamamos el contorno real de lo que estamos haciendo. En el ejercicio, el contorno es todo esto que está en azul. O sea, las líneas que son como reales o que existen. Eso no quiere decir que yo no pueda utilizar otro tipo de elementos o líneas para poder llegar a la construcción de esto. Pero ese término es fundamental, construcción. Estos punticos que yo acabo de dibujar en este momento para el software son parte del contorno porque es algo que existe. Si yo me imagino que esto es una hoja de papel y con un lápiz dibujé el rectángulo y luego con el lápiz dibujé dos puntos, esos dos puntos para el dibujo son como, digamos, lo que hacen parte del dibujo. Pero a mí esos puntos, como usuario de lo que estoy haciendo, para lo único que me sirven es para posicionarlos en una coordenada específica y unirlos con una línea recta, que esa línea recta sí va a ser de verdad parte del dibujo. A lo que voy con todo esto es que yo esos dos puntos, antes de posicionarlos y poner y unirlos con una línea que sí va a ser parte del contorno, yo debo convertirlos a elementos de construcción. ¿Cómo convierto yo cualquier cosa acá a un elemento de construcción? Simplemente el punto como tal, si yo me paro encima de él, el cursor se vuelve una manito. Le doy clic derecho y la última opción que se llama Point.11 Object. Si yo me voy para la derecha en ese menú, la última opción se llama Construction Element. Yo le doy ahí y ese punto se me convirtió de construcción, que se ve como un poquito gris. Ya no se ve como cruz, sino que se ve como un puntico gris.
Hay otra opción de convertir a construcción. Lo voy a hacer de la otra manera con el puntico que no hemos construido, que no hemos convertido a construcción. En vez de darle clic derecho y en Point Object y Construction Element, yo le puedo dar doble clic a ese punto. Y al darle doble clic entro a la definición de ese elemento. La definición de ese elemento me dice acá abajo que yo le puedo poner como Construction Element. Cualquiera de las dos formas es equivalente, es lo mismo. ¿Listo? Entonces miren que esos punticos, lo voy a acercar un poco, ya son elementos de construcción. Lo otro que debemos hacer es posicionarlos en el plano. Ya sabemos que uno de ellos, el que está por ejemplo acá a la izquierda, doble clic, debe estar en la coordenada 1,1, o sea H1, V1. Ahí quedó posicionado en la coordenada que nos pedía. Y el otro puntico, al darle doble clic, me piden que esté en la coordenada 2, 2. Pues le doy OK. ¿Listo? Esos puntos ya están bien posicionados donde deben quedar. Entonces yo ya que voy a empezar a hacer la forma de las líneas que tengo acá. Entonces vamos a ir mirando. Lo primero es unirlos con una línea. Entonces en la opción de barra de herramientas, obviamente la opción line, que es línea. Con el cursor me acerco hasta el primer puntico, hasta que el mismo mouse como que me lo posiciona solo en el punto. Le doy un clic, me voy hasta el otro punto, le doy clic y yo ya tengo una línea que me está uniendo esos dos puntos. Esa línea está bien definida como esta línea de acá. ¿Listo? Como podemos ver, esto es otro truquito que vamos a aprender en este momento. Cuando yo seleccione línea y terminé de hacer la línea, el comando de línea se deseleccionó automáticamente. Pero hay ocasiones en las que a mí me gustaría, como yo lo que voy a hacer es unir un montón de líneas seguidas, pues sería bueno que el comando no se deseleccionara cada vez que yo hago una sola línea. Entonces esto es muy importante. Si yo selecciono el comando de línea con un solo clic, clic izquierdo normal, al yo hacer una línea, miren que él se deseleccionó automáticamente. ¿Listo? Pero si yo selecciono el comando de línea con doble clic, al hacer una línea, miren que el comando de línea sigue seleccionado. ¿Listo? O sea que yo puedo ir empatando las líneas que yo quiera sin necesidad de tener que venir a darle clic cada vez a la línea. ¿Listo? Con un solo clic el comando solo funciona una vez. Con doble clic se mantiene seleccionado. Ahora, como él se mantiene seleccionado, cuando yo ya termine de hacer todas las líneas que necesito, vengo y le doy clic, uno solo, al comando y ya se deselecciona. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dígame. Si por casualidad yo tengo un portátil y tengo el touchpad, pero no tengo un mouse USB, lo que me pasa es que yo al momento de mover la figura no me deja moverla, sino que como que sale como la opción de construir un rectángulo en verde, pero no hace nada. Sí, señor. No sé si hay una herramienta por eso te digo, ahí yo ahorita igual te explico si querés más en detalle, pero ahí lo que toca es con los botoncitos de arriba ir haciendo como todas las cosas manualmente. ¿Listo? Okay. O sea, uno selecciona por ejemplo el pan, entonces ahí sí puede moverlo con el clic normal, acá arriba. Si le pongo el zoom in, entonces él va haciendo zoom in o zoom out. O sea, por eso les digo, igual si no hay un mouse aparte, uno puede trabajar, pero es un poco más tedioso y largo hacer los ejercicios, porque toca ir a venir a seleccionar como cada cosita aparte. ¿Listo? Bueno. Sí, profe, gracias. De nada. Vamos entonces a hacer la figura interna que venimos haciendo. Yo le voy a dar doble clic a esto para, como lo que voy a hacer es un montón de líneas continuas, pues entonces para que no se me deseleccione. ¿Listo? Después de tener esa primera línea que es esta de acá, pues toca hacer una que quede totalmente horizontal.
Entonces acá la voy a hacer torcida a propósito para recordar que uno puede poner restricciones de horizontalidad. ¿Listo? Entonces yo me paro acá donde venía y la voy a hacer un poquito torcida. Listo, ahí me quedó un poquito torcida. El resto sí la puedo hacer de una vez normal, vertical, horizontal. Entonces luego acá viene una vertical. Luego por acá venía una horizontal. Luego viene una en diagonal. Por ahora no me interesa mucho el ángulo, eso lo vamos a restringir ahorita. Luego acá viene una vertical, donde veníamos. Luego acá una pequeña horizontal hacia la izquierda. Luego una hacia arriba. Luego una hacia la izquierda. Más Creo que una larguita. pregunta, uno Dígame. cuando extiende una línea, eso ya no se forma solo una, quedan como si fueran dos. ¿Cómo así? O sea, lo que pasa es que en la que va como de diagonal, que ya va a empezar a subir hacia arriba, esa la hice muy cortica, entonces yo le puse otra encima. Ah, Esa bueno. ya no me queda como una sola recta, sino que como que si fueran dos. Y Exacto. aparecen como dos recticas verdes al lado de eso. Exacto, porque mira, lo que pasa, lo que hiciste ahí es, hiciste una corta y luego encima, sin borrar esa, la hiciste más larga una encima. Sí, sí, Para el software es indiferente, él no es, digamos así, tan inteligente de pensar esto lo que es una corrección. Para él simplemente estás haciendo una línea encima de otra. Entonces, aparte de eso, como las hiciste exactamente una encima de otra, quedaron paralelas y el software asumió, ahí él sí asume algo, y es que vos querías que esas dos líneas fueran paralelas y te asignó una restricción de paralelismo. Ahí lo importante es que cuando uno se equivoca así, por ejemplo poner algo muy cortico y después le quiere poner es más largo, una opción es esa misma línea, seleccionar el punto que quedó cortico y correrlo. O la segunda es borrar esa línea y volverla a hacer. Porque si haces doble, él ya no lo va a tomar como un solo contorno, sino que para el software son dos. ¿Listo? hizo Bueno, veníamos por acá. Acá viene una línea hacia la izquierda horizontal. A ver por acá. Y después esta última línea que dijimos que no sabemos nada de ella, simplemente es unir este punto donde vamos con el inicio. Entonces miren que ahí está más o menos la forma de lo que tenemos en el dibujo, pero obviamente nada está restringido. Miren que esta primera línea que hice ahorita, bueno, voy a deseleccionar el comando de línea para no dar un clic, porque si yo hago clic en este momento en cualquier parte, lo que hago es una nueva línea, y eso no es lo que queremos. Entonces lo deselecciono. ¿Listo? Recuerden que esta línea que tengo acá seleccionada, esa la hice torcida a propósito, es para que recordemos que uno puede asignar diferentes restricciones. Mientras que las otras de una vez ya quedaron verticales y horizontales. ¿Cómo hace uno para que queden verticales u horizontales de una vez? Cuando yo estoy dibujando una línea cualquiera, está torcida, yo me voy moviendo de a pocos, de manera que hay un punto donde él la pone totalmente vertical solo y me la pone como en azul. Y cuando yo le doy clic, miren que aparece al lado la restricción de verticalidad. ¿Listo? Así fue que hice el resto de líneas. Pero esta que hice torcida a propósito, según el dibujo, es horizontal. ¿Cómo hago yo para asegurarme que quede horizontal? Antes de poner cualquier otra cosa, yo la selecciono y mientras está seleccionada, me voy para la barra de herramientas de la derecha. Y recuerden que el primer iconito que tiene rectángulo azul, no el segundo que es el de poner dimensiones solamente, sino el que está arribita de él, si yo lo selecciono, él me aparecen todas las restricciones que yo le puedo aplicar a lo que tenga seleccionado en el momento. Como lo que yo tengo seleccionado en el momento es una línea, yo le podría asignar o una longitud o que sea fija, u horizontalidad o verticalidad. Yo necesito únicamente que sea horizontal en este momento.
Entonces, si yo selecciono acá manualmente horizontal, él ya me lo arregló de tal manera que quedó totalmente horizontal esa línea. ¿Listo? Entonces le doy OK y ya. Ahora sí, vamos a empezar a asignar las diferentes restricciones, que son de longitud y de ángulos. Entonces vamos a mirar a ver si de pronto nos da de una o nos va surgiendo algún problema. Si nos va surgiendo algún problema, vemos la forma de cómo se puede resolver. Entonces, en primera instancia, esta primera línea ya estaba bien definida porque yo ya tengo estos dos puntos. Esta de acá ya está horizontal. ¿Qué me falta? Ponerle que mida 3 pulgadas. Entonces simplemente la selecciono, vengo para el icono de longitud y esta medida la pongo en cualquier parte. Entonces recuerden que es 3. Doble clic, le doy 3. Y miren que lo que hizo en este momento el software es que me corrió, en vez de correrme eso para la derecha, me lo corrió para la izquierda. ¿Y por qué pasó eso? Sabiendo que yo ya tenía esos puntos en las coordenadas que deberían de estar. Recuerden que yo lo único que le puse a los puntos, los voy a acercar para mostrar, a este punto y a este puntico, yo lo único que le puse fue las coordenadas en la definición del punto. Entonces miren que cuando yo le pongo las coordenadas en la definición de los puntos, para el software eso lo único que significa es que yo en ese momento exacto quiero que ese punto esté en esa coordenada exacta, pero no me lo está restringiendo a que se quede ahí. Entonces al yo poner esta nueva restricción, como este punto no estaba restringido a que se debería haber quedado ahí, el software me lo corrió. Miren que si yo entro a la definición de ese punto de arribita, le doy doble clic, ya no está en la posición 2,2. Entonces, ¿cómo puedo arreglar eso? Le voy a poner de nuevo, manualmente, el 2,2. Listo. Él momentáneamente se arregló. Pero si yo llego a poner otra restricción, es probable que como eso todavía no está fijo, se me mueva otra vez. ¿Cómo hago para asegurarme que ese punto ya no se vaya a mover de ahí? Yo lo selecciono. Y mientras está seleccionado, en la cajita del diálogo de las restricciones, o sea, el icono azulito que está acá de primero, hay una opción que se llama Fix. Fix quiere decir que fija lo que yo tenga seleccionado en ese punto en el plano. Y ya eso no se va a poder mover por ninguna otra razón. Entonces yo le doy en Fix, le doy en OK. Miren que a ese punto le apareció esta anclita. Esa anclita quiere decir que ese punto ya está en ese plano, en esa coordenada, y ahí sí no se va a poder mover por ningún motivo. ¿Listo? Profe, Dígame. esto a mí no me deja poner las restricciones. Pero sí creaste el punto. Sí, profe. Y lo tenés O sea, y seleccionado. a las líneas tampoco. Sí, sí, señor. Ahorita me tenés que mostrar pues me puedes mandar un pantallazo en el chat de Teams y lo miramos enseguida, porque pues, o sea, es muy raro, uno simplemente con seleccionar ya le habilita ese icono de las restricciones. Vale, profe. Sí, pero lo miramos ahorita. Pero una pregunta, Dígame. para darle entonces características a cualquier cosa que vayamos a hacer, toca de a uno por uno manual. No hay forma como decir ya todos los puntos que haga de aquí en adelante sean anclados o algo así. Sí hay una forma, pero igual es también un poco manual, y es que los tenés que seleccionar todos igual. Pues no seleccionar uno y asignarle la restricción, sino seleccionarlos todos y asignar la restricción a todos. Y la forma de seleccionarlos todos al mismo tiempo es que le tenés que dar clic a uno y en el teclado del computador, manteniendo la tecla control hundida, seleccionas otro y vas seleccionando todos los que sean necesarios. ¿Listo? Listo. Bueno. El otro puntico que hicimos ahorita, como no hemos asignado ninguna cosa nueva que lo haga correr, él sigue en la posición 1,1, pero puede que nos pase lo mismo que nos pasó con el de ahorita.
Si de alguna manera nosotros asignamos una restricción que tenga que ver con ese punto, puede que lo corra. Y como yo sé que ese punto tiene que quedar ahí, vamos a hacerle exactamente lo mismo. Lo voy a seleccionar y mientras tengo el punto que está como construcción seleccionado, me vengo al menú de las restricciones y le pongo que sea fijo. Miren que a medida que yo voy asignando esas restricciones, esto se puso verde, esto se puso verde. ¿Por qué? Porque ya está totalmente definido, o sea, eso ya no tiene por qué moverse de ahí. Listo. Vamos a mirar ahora esta línea de acá. Esa línea, que es esta vertical de acá, debe medir 1. Entonces yo en este momento lo que voy a hacer es longitud, selecciono la línea, pongo la dimensión en cualquier parte, por acá, y ella estaba, cuando la creamos, quedó de 0.79, pero ya vimos que yo necesito que quede de 1, entonces le doy 1, ok, y él automáticamente simplemente cambia la medida y mueve otras cosas por acá, eso no importa. Listo. Esta otra línea, que es esta, perdón, debe medir 2, entonces lo mismo. Le doy en dimensión, la selecciono, a la medida que salga, yo necesito que eso mida 2, le doy OK. Entonces miren que él ya lo va armando a partir de las restricciones. Esta línea que está en diagonal, la que sigue, o sea esta, tiene una longitud, 2, pero aparte de que tiene una longitud, tiene una restricción de ángulo por acá. Ya vamos a mirar cómo ponemos esas restricciones de ángulo. Primero vamos a darle la restricción de la longitud. Entonces yo le doy en el comando de constraint de longitud, selecciono la línea, me fijo, pues miren que él está midiendo paralelamente a la línea como debe ser, le doy clic, cualquier parte, y a ese valor le voy a poner el valor que me indica el ejercicio, que es 2. Entonces él en este momento, miren lo que hizo. De alguna u otra manera me alargó esta línea, pero no me corrió esta que tenía por acá. Eso puede pasar o puede no pasar dependiendo de otras restricciones que se hayan podido crear desde el principio. Uno a veces cree que lo está haciendo mal porque no le está quedando igual que al profesor o que al compañero, al amigo o a cualquiera. No, es porque a veces uno, mientras va haciendo sus dibujos, el mismo software puede ir creando restricciones que uno a veces ni cuenta se da. Cuando yo estaba haciendo todo ese dibujo ahorita, esta línea cuando yo la dibujé, al dar clic por acá en el punto inicial, ella me asignó, el software me asignó una restricción por acá que dice como de esas restricciones que se me fue el nombre. Yo lo busco acá, se me fue el nombre. Esa restricción se llama de coincidencia. ¿Listo? Coincidencia quiere decir que ese punto tiene que coincidir con alguna cosa en específico que el software cogió automáticamente. Y cuando yo le di a esta línea de acá que midiera 2, pues obviamente como ese punto debe estar coincidiendo con algo, pues simplemente se corrió la línea, pero no me corrió el resto del dibujo. Eso no quiere decir que el dibujo se haya dañado de ninguna manera. Vamos a mirar varias cosas que podemos hacer. Entonces, lo primero es que cuando me aparecen símbolos que yo no necesitaba, por ejemplo esa coincidencia ahí, cuando yo estoy dibujando, puede que yo lo necesite después, pero por ahora no lo necesito para nada. Si a mí me aparece, lo que yo hago es seleccionar esa restricción que yo no pedí y al tenerla seleccionada la puedo borrar. Listo. Miren que al borrarla, este puntico de acá ya me queda libre. Entonces está totalmente volando y ya se desconectó del otro punto. Pero recuerden que yo necesito que estén conectados. Entonces yo, para poder volverlos a conectar, puedo utilizar esa restricción de coincidencia, pero no entre el punto que teníamos acá y la línea, sino entre este punto y este punto exactamente.
yo tengo que fijarme muy bien lo que voy seleccionando, porque yo puedo seleccionar tanto el punto final de una línea o puedo seleccionar la línea. Si yo le pongo lógica al dibujo, yo lo que necesito que coincidan en la misma parte son este punto y este punto. Entonces, ¿cómo hago para que queden coincidentes? Voy a seleccionar los dos puntos al mismo tiempo. ¿Cómo puedo hacer eso? Selecciono uno de ellos, por ejemplo el de la línea de arriba, con un solo clic. En el teclado del computador, mientras mantengo la tecla Control presionada, vengo y selecciono el otro punto con un clic. Miren que de esa manera los dos punticos están seleccionados en este momento. Si me voy para la ventanita de restricciones, hay una que se llama coincidencia. Como lo que están seleccionados son los dos puntos, al yo darle coincidencia, el software entiende que lo que necesitamos es que haya una coincidencia, que es este simbolito, entre los dos puntos, no entre el punto y la línea. ¿Listo? De tal manera que en este momento, si yo cambiara la longitud de esta línea por cualquier otra, por decir 2.5, o sea, más larga, ahí sí alarga la línea y me mueve toda esa línea que ya está conectada acá en este punto. ¿Listo? Voy a devolver porque pues precisamente ya teníamos la dimensión que era 2. El 2, ok. Esa es como la primera restricción que necesitaba esa línea, que midiera 2. Pero recuerden que también a mí me están diciendo que eso debe tener un ángulo de 135, medido desde esta línea que está acá a la izquierda hasta esa diagonal. ¿Cómo puedo asignar yo mediciones de ángulos? Muy parecido a como estamos asignando mediciones de longitud. Lo que hacemos es seleccionar el comando para medir. ¿Listo? Que simplemente es el rectángulo con las dos longitudes. Si yo le doy clic a la línea en diagonal, por ejemplo, pues me aparece obviamente otra vez la dimensión que yo ya tengo posicionada. ¿Listo? Y me aparece para ponerla en alguna parte. Sin ponerla en ninguna parte, o sea, miren que todavía la puedo estar moviendo libremente, voy y doy clic en la otra línea con la que yo quiero medir el ángulo con respecto a esa diagonal, que es la horizontal que está a la izquierda. Entonces miren que teniendo esto libre, si vengo y le doy clic a esta línea horizontal, él automáticamente sobreentiende que yo lo que quiero es medir un ángulo entre esas dos líneas. Yo puedo medir el ángulo por un lado, por el otro, por acá o por acá. Pues el ángulo más fácil a medir es el mismo que está en el dibujo que me están mostrando, que es este angulito de acá. Esto yo lo puedo posicionar en cualquier parte, eso no importa en este momento. Le doy un clic. Ya al posicionarlo en cualquier parte, pues el software sabe, listo, entre esas dos líneas debe haber un ángulo y en este momento ese ángulo es de 114. Yo simplemente entro al valor, doble clic y le doy el valor que necesito, que es 135. Él automáticamente hace todo ese cambio que tenemos ahí. Listo. Ahora, acá también hay un ángulo de 135. En este momento, como yo esta línea, vamos a mover acá un poquito, como esta línea que hice vertical ahorita, ya está totalmente vertical, el ángulo que debe haber entre estas dos ya debería de cumplir esos 135. Pero de todas formas podemos corroborar, entonces vamos a hacer el mismo proceso. Me voy para el comando de medir o de constraint. Selecciono la línea, luego selecciono la vertical y miren que me sale el ángulo. El problema, entre comillas problema, es que el ángulo en este momento me lo sacó en un color morado y eso hizo que el otro ángulo se convirtiera a morado. Ese color morado es como una advertencia, no quiere decir que esté malo, no quiere decir que no vaya a funcionar, pero esa advertencia es lo que conocemos como sobredimensionado del dibujo. Sobredimensionado quiere decir que esa medida que estamos poniendo de ese ángulo en este momento no es necesaria porque ya se estaba cumpliendo. El software
no es que, repito, no es que esté malo, pero él está diciendo, es que usted me está diciendo que esta línea sea horizontal, que esta línea tenga 135 grados con ella y que la otra sea totalmente vertical y también tenga 135 grados con la que está en diagonal. Pues todo eso es una redundancia, entonces no es necesario. Cuando nos aparece en morado, ¿qué podemos hacer? Como eso en realidad ya estaba bien definido, eso no se va a mover por las restricciones que ya habían, pues yo selecciono la línea de ese ángulo, por ejemplo, la que mide el ángulo, y le doy suprimir. Entonces, al borrar esa dimensión que está extra, arreglo el problema. Ahora, otra opción, lo voy a volver a poner, es, para evitar que esto esté sobredimensionado, es dejar ese ángulo de 135 y quitar la restricción de esta línea de arriba de verticalidad. Porque si yo quito esa verticalidad, yo ya no le estoy diciendo al software es que esa línea tiene que ser vertical, sino que con lo que mide este ángulo, esa línea ya queda vertical. Entonces al ponerle verticalidad es como obvio. Listo. Es eso. Simplemente por ahora, si les aparece algo morado, no se asusten, empiecen a buscar o a mirar de pronto cuál es el conflicto, entre comillas conflicto, de por qué esa medida es como una redundancia con alguna otra. Listo. Ahí podemos dejar 135 o dejar esta vertical, es lo mismo. Lo voy a dejar como está acá en este momento. Si volvemos al dibujo, esa línea vertical precisamente debe medir 3 pulgadas, pues vamos a hacer ese cambio también. Entonces, esta línea en la que vamos debe medir 3. Listo, ahí está midiendo 3. Luego la que sigue, acabamos de hacer esta, la que sigue debe medir esta longitud, que esa pues nos está mostrando el número a un ladito, es 1. Entonces le damos a medir la línea, la posicionamos en cualquier parte, 1 pulgada. Luego la que sigue hacia arriba vertical, 1 pulgada también. La selecciono, esto lo puedo posicionar en cualquier parte, repito, cambio el valor por 1 pulgada. Listo. Esta que sigue, vamos en esta que sigue horizontal acá es de 3. Vamos a asignarle el valor de 3. Poner por acá 3. La que sigue, que es esta hacia abajo, 1.4. Simplemente selecciono el comando de medir, pongo esto en cualquier parte, en este momento mide 1.514, acabamos de ver que debe ser 1.4. Ok. Y lo último que nos falta es que esta debe medir, ven ahí, es horizontal, 2.6. 2.6. ¿Listo? Miren que todo el dibujo, al poner esa última, ya está todo en verde. Repito, verde lo único que significa es, está bien definido. Yo en este momento, por más que quiera, yo ya no puedo mover nada. Porque si yo trato de mover, por ejemplo, esta línea a la derecha, el software me va a decir, no la puede mover porque esa línea tiene que cumplir que es vertical, que mide 7, que desde acá hasta el otro lado mide 10 y que este punto de la esquina está en el origen. O sea, todas las restricciones que pusimos simplemente no me permiten que esto se dañe. Eso es lo que llamamos como un boceto bien definido. Listo. Entonces miren que por ahora el ejercicio es de hacer como si estuviéramos haciendo un dibujito, un montón de líneas. Digamos que es sencillo, pero mientras uno se acostumbra a utilizar las herramientas, le van a aparecer muchos errores, le van a aparecer eso de los colores morados. Cuando ya le aparece en color rojo, que eso lo vamos a ver en algún momento de alguna manera, es porque sí el software le está diciendo, eso es imposible de hacer. Listo, o sea, no se lo va a permitir hacer, es un error ya que está malo completamente. En algún momento vemos cómo nos va a aparecer eso en rojo.
Por ahora les pueden aparecer en morado, en rojo, eso simplemente son errorcitos que uno va a ir aprendiendo a medida que va practicando. Entonces en este momento yo les voy a montar acá mismo en el canal de la clase de hoy los ejercicios que están en ese documento, o sea, ese documento, para que ustedes vayan practicando. Traten de practicar y preguntarme cualquier duda que vaya surgiendo. Repito, los que no les ha funcionado, no han podido entrar, no han podido bajar el software, esa actividad que vamos a hacer hoy no es calificable, nos estamos familiarizando con el software, es para practicar. Entonces ya cuando puedan resolver los problemas del programa, ahí sí, el documento va a estar ahí montado, pueden ponerse a practicar ya ustedes mismos. ¿Listo? Entonces yo en este momento eso es lo que voy a hacer, les voy a montar ese documentico. Profe, ¿el software tiene Dígame. algún método para uno designarle propiamente atajos que uno cree? Sí, señor, hay una forma, ya te voy a mostrar cómo. Acabo de subir ahí a los documentos de esta clase de hoy, clase 2020-0721, el documentico de PDF. ¿Me confirman por favor que sí esté ahí para que lo puedan ver? Sí, señor, ya. Listo, perfecto. Profe, una pregunta. ¿Cómo Dígame. es la manera para uno guardar el boceto? Bueno, para guardar el boceto, pues yo no les había enseñado todavía eso porque la idea, o sea, no es necesario guardarlo hoy, pero si quieren ver cómo se guarda, les voy a mostrar. Voy a compartir en este momento otra vez la pantalla. Cuando uno tiene ya algo, un boceto o ya una parte completa, o cuando ya estemos viendo planos, ensambles, pues todas las cosas que vamos a ver, la forma de guardar ese archivito es en el menú superior arriba, dice PLM Access. Bajamos y hay una opción que se llama Propagate, que también tiene un shortcut, un atajo que se llama Control más Shift más S. Listo. Pero pues no importa, cualquiera de las dos formas está bien. En Propagate, si yo le doy, dice que si aparece un mensaje de este tipo, que el producto está out of date, es porque de pronto antes de que él hiciera un local save no habíamos, pues hicimos modificaciones. Simplemente le damos a esto que sí. Listo, eso no es un error, no es nada. Ahora, en esta parte, yo no sé, a veces, ustedes en este momento se les está viendo esta ventanita mía como negra. Sí, señor. Sí, Bueno, eso es un error más que todo de mi computador, no del software como tal. Yo creo que el software no es tan compatible con mi tarjeta gráfica, entonces tiene unos pequeños glitches. Puede que a algunos de ustedes también les pase, puede que no. En esa ventanita que en realidad debería ser blanca, es más, me va a salir es para que vuelva a aparecer sin hacer ningún movimiento. Cuando le doy en Propagate, así es como debería aparecer. Listo. A veces se pone negro. Repito, eso no es ningún problema. Eso solamente son glitches que puede tener el mismo software. Cuando yo le doy en OK, no lo voy a dar todavía porque les voy a explicar algo antes. Cuando le doy en OK, lo que hace el software es que guarda ese archivito, pero como les expliqué en algún momento, lo guarda es como en la base de datos no de CATIA como tal, sino de la empresa Dassault Systems en la que funciona esa licencia de CATIA. Ahora, uno pues obviamente eso está guardado en la nube, pero pues puede acceder a él y puede volverlo a abrir, o sea,
Simplemente es no tener un archivo guardado en el computador, sino en la nube. Primera cosa. Lo otro es que el problema es que el archivo que nosotros creamos, el software le da un nombre automáticamente, que se llama 3D Part 326.629 en el mío, porque cuando yo lo creé. Cuando ustedes crearon el archivo, seguramente se llama 3D Part con otro número o otro consecutivo de número ahí. Si yo lo guardo de esa manera, él va a quedar con ese nombre. Y les aseguro que hay millones de archivos que se llaman 3D Part con algún número. Volverlo a encontrar es prácticamente imposible, a menos que usted escriba exactamente ese número en un papel, pero mantenerse por cada archivo copiando un número, esa no es la idea. ¿Listo? Antes de yo guardar con esta opción de Propagate el archivo, yo le puedo cambiar los atributos a mi archivo para que me queden con un nombre específico reconocible, que sea más fácil de encontrar. Entonces yo le voy a dar a esto en este momento cancelar. Recuerden que al lado izquierdo tenemos lo que se llama el árbol de operaciones, que está acá a la izquierda. En la parte de arriba, donde está como al lado un engranaje amarillito, no la segunda línea sino la primera. Si yo le doy clic a esto, clic derecho, primero hay que hacer otra cosa. Cuando yo ya tengo un dibujo listo, esa parte sí se las debía haber dicho ahorita, se me olvidó. Yo tengo que decirle al software que ese dibujo ya está listo en ese plano. ¿Cómo le digo yo al software que ese dibujo ya está listo en ese plano? En el menú de herramientas de la derecha, el segundo icono o la segunda opción es como un recuadro azulito con una flecha amarilla hacia arriba. Si yo le doy ahí es porque me voy a salir del modo de dibujo o de boceto, pero ya con el dibujo hecho. Si yo le doy acá, miren que él vuelve a la posición del espacio y en el plano en el que nosotros dibujamos ya quedó listo ese dibujo. Eso hay que hacerlo para poder cambiarlo del nombre del archivo. Ya les voy a mostrar cómo es esa parte. Primero, cuando yo ya hice un dibujo en un plano y ya me salí digamos, del ambiente de boceto, de dibujar, precisamente esta operación que yo hice, todo ese dibujo en ese plano, él quedó guardado en el árbol de operaciones acá a la derecha, donde yo tengo que desplegar este más de la izquierda. Y miren que ahí se llama Sketch 1. Yo en un mismo archivo puedo hacer infinitos sketch. Obviamente, pues como esto solo era un dibujo, solamente hicimos el Sketch 1. Si yo por alguna razón eso es como guardar dentro del mismo archivo el boceto, entre comillas lo guardé y tengo un error o tengo que corregir algo, lo que yo puedo hacer es darle doble clic a ese sketch y él vuelve a ingresar al modo de boceto para hacer algún cambio. Cuando yo ya hago el cambio o hago la corrección, le vuelvo a dar a ese icono de la derecha que se llama Exit Workbench y él vuelve a guardar el boceto con el cambio que hayamos hecho. ¿Listo? Profe, Dígame. cuando yo pues le doy ahí donde usted dice, me aparece como una tabla abajo. ¿En dónde? Pues yo le mandé por ahí pantallazo y dice Updates Diagnostic Sketch. Ya vamos a mirar. ¿Y tenías ya algún dibujo hecho? No. No. Bueno, lo que pasa es que esa ventanita es como un diagnóstico, perdón, del sketch. Hay algunas inconsistencias, ahí mismo te está diciendo, this sketch is either overconstrained or inconsistent. O sea que puede estar o sobredimensionado o inconsistente. Eso es porque el sketch de alguna u otra manera tiene algún elemento mal hecho. Y abajo te muestra las cosas que el software piensa que pueden estar mal hechas. No necesariamente él es experto y te va a decir exactamente cuál es el error, digamos,
que podría ser, pero te da pistas. Te está diciendo que la longitud 32 dice que esto es un elemento que está sobredimensionado, overconstrained, y te está poniendo la opción de borrar las restricciones innecesarias. Si vos seleccionas eso y le das al lado derecho en delete, él te va a borrar eso. Y luego la otra te está diciendo lo mismo, la seleccionas y le das en delete, te va a borrar eso. Cuando le das en close y tratas de hacer lo que acabaste de hacer, ahí es muy probable que ya no tenga esos errores y te lo permita hacer sin problemas. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Entonces veníamos acá, eso que hicimos, listo. Ahora, cuando yo ya me salí de la opción de boceto, o sea, ya no estoy en este momento en boceto, sino que estoy otra vez en el, digamos, la ventana, el espacio original, ahí sí yo puedo venir y seleccionar el nombre de la parte que está arriba de primero, y por acá hay una parte que se llama Properties. ¿Listo? Al darle clic derecho y darle en Properties, miren que acá hay una cosa que se llama Reference. Y en Reference tenemos algo que se llama Title. Title es como el título, y ahí es donde está el nombre de esa parte, ese nombre que nosotros no queremos que quede con ese nombre. Repito, esta actividad de hoy no hay que guardarla, estamos familiarizándonos y practicando. Pero cuando ya empecemos a hacer actividades que sí van a ser calificables, que debemos ir guardando porque después tienen que entregar o hay que revisar, la recomendación mía es, para guardar los archivos, es ponerle un nombre que haga referencia a la actividad realizada. Por ejemplo, el de hoy, este que acabamos de hacer, se puede llamar boceto 1. Primera cosa. Segundo, puede que 1 millón de personas que hayan montado algo a esa nube hayan llamado su primera actividad boceto 1. Entonces, si lo dejamos solo con ese nombre, no lo vamos a encontrar nunca. Entonces, la segunda recomendación es boceto 1 y le ponemos un guión o guión bajo, cualquier cosa, y pongan su ID. Entonces, si yo pongo acá el ID, cualquiera, pues el ID ya de cada uno obviamente, eso sí va a ser un número único reconocible por cada uno y van a poder encontrar sus archivos más fácil. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dígame. Qué pena. ¿Podría repetir cómo cambiarle el nombre? Sí, señor, ya lo voy a hacer. En el árbol de operaciones a la izquierda, donde está el nombre que está asignado por defecto, con una ruedita amarilla a la izquierda, le doy clic derecho y en Properties, que son las propiedades. Ahí entra esta ventana y acá en Title es que le pongo el nombre. ¿Listo? Entonces, boceto Listo, 1, profe, gracias. con gusto. Le pongo pues mi ID y le doy acá en aplicar, donde dice Apply. Profe, Dígame. yo al momento de hacer ese paso dice que no tengo permitido pues que no estoy permitido para hacer eso. Te dice que no tienes permiso de cambiar el nombre. Que no tengo acceso para esa operación. Bueno. Dice eso. Normalmente, eso es otra cosa que yo les iba a explicar, pero ya pues en clases futuras, en lo de cuando escogen rol al principio, cuando ustedes ingresan al software, ponen usuario, contraseña, y él les dice, abran el panel de roles y no sé qué, y uno ahí despliega y entonces hay varios, hay creador, project leader, experimenter, viewer, no recuerdo los nombres exactos. Pero si uno no tiene el rol de creador, no puede hacer ciertas cosas, pero no puede hacer otras. Eso le restringe ciertas cosas. Si por ejemplo te metiste como viewer o como experimenter, puede que te deje dibujar, pero tal vez no te deje guardar. ¿Listo? Entonces es fundamental, siempre que uno entra, procurar en ese panel escoger el rol de creador. ¿Está claro? Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Ahora, ya miren que al hacer eso el nombre cambió. Entonces yo ya me voy para PLM Access otra vez, Propagate. Y miren que ya el display name
ya no es ese tripart no sé qué números raros, sino que es el nombre que yo le asigné. Bueno, ese me puso negro otra vez, pero alcanzamos a ver que estaba bien. Es más, vamos a volver a hacerle para que no se ponga así. Listo, boceto 1 con el ID. Ya cuando está listo, simplemente acá le doy en OK. Él empieza a llenar una barrita acá, que eso es lo que está haciendo, es guardándolo y montándolo a la nube. Eso pues dependiendo de lo pesado que sea el archivo se puede demorar un poquito, este pues es muy liviano. Entonces propagation successful y eso quiere, acá aparece arriba a la derecha, eso quiere decir que ya está subido en la nube. Listo. Si les aparece algún error con ese paso, que repito, pues todavía no es necesario que lo guarden, pero para que uno va aprendiendo esa medida que va practicando. Si les aparece algún error como ahorita apareció alguno, eso ahí mismo le trata de indicar cuál puede ser el error de por qué no pasa, porque pues errores pueden haber muchos. Y pues uno lo que tiene que tratar de identificar es qué me está tratando de decir el software que es el error para hacer un diagnóstico y tratar de corregir lo que es. Listo. Pero más o menos digamos que esa es la forma de hacer dibujos o bocetos.